Bueno, en las últimas semanas hemos tenido noticias de varias celebraciones de aniversarios de boda entre los matrimonios de nuestra iglesia. Ruiz y Inés celebraban hace poco 22 años de casados, Ramón y Elvira 34, Juan Pablo y María Ángeles en unos días 21, por si se le ha olvidado Juan Pablo para que su mujer no le riña. Juan y Antoñita, el jueves pasado, 50 años de casados. Ahora me reñís a mí. 50 años, ni más ni menos. Pepe y Juan y Dios mediante, muy brevemente también, otros 50 años. Otros ya los habéis cumplido, las bodas de oro, y vais buscando otro metal precioso, platino, lo que se ponga por delante. Pedro por ahí levanta también la mano. 14 el mes pasado. 14 el mes pasado. Como digo... 47. Uy, 47. A cuento de que viene esto, aparte de que es un gozo el poder celebrar estas bodas, y los que me aseguro que me he olvidado algunos, pero mientras la sociedad, los índices de divorcio cada día más aumentan, cada día vemos parejas rotas, familias destrozadas, y no aumenta más el porcentaje porque muchos de ellos ni siquiera se casan, sino que viven juntos y acaban también separándose. Parece que en esta iglesia local hemos descubierto cuál es el secreto del éxito del matrimonio. Y esta mañana vamos a compartir cuál es el secreto del éxito. No lo vamos a quedar para nosotros solos, sino que vamos a compartir cuál es el secreto para que tengamos matrimonios exitosos. Pero antes de desvelar el secreto, me gustaría que tuviésemos algunas consideraciones previas. Cuando por la mañana llevo a mi hijo al colegio, llegamos a la puerta del colegio, antes de cruzar hay un paso de peatones y hay un guardia o una guardia de tráfico diciendo cuándo tienen que pasar los peatones, cuándo tienen que pasar los coches. Y sería ridículo que yo me encontrase frente a esa oficial de policía o ese oficial con la mano levantada para que yo no pase. Sería ridículo que yo le dijese: no hay derecho a esto. Mis hijos tienen el derecho de circular libremente por las calles. Son ciudadanos libres y esto es opresión. Sería una cosa ridícula. Otra situación que sería absurda es que mis hijos fueran a la policía y nos denunciasen a Susana y a mí, alegando que le tenemos dicho a la hora que tienen que irse a la cama, le tenemos dicho qué tienen que comer cada día, qué pueden o qué no pueden ver en la televisión, o qué ropa tienen que llevar o qué ropa no pueden llevar. Y dijeron a la policía: es que están coartando nuestros derechos como personas. Sería también una tontería que yo fuese a mi jefe y diciendo: mira, no voy a trabajar. Me has puesto un horario de 8:30 hasta 3. Yo soy una persona libre y tú estás oprimiendo mi libertad. Me estás fijando que de una hora a otra hora tengo que hacer algo. Como digo, os parecen ejemplos ridículos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios en la sociedad ha diseñado la sociedad para que funcione en diversas esferas de autoridad. Dios le ha dado al gobierno cierta autoridad sobre las personas que gobiernan, y estas personas se tienen que sujetar al gobierno. A los ancianos de la iglesia se les ha dado también una autoridad sobre su congregación. A los padres se les ha dado autoridad sobre los hijos. A los jefes se les ha dado autoridad sobre los empleados. Y sin ese orden, sin esa autoridad, la sociedad no solo no podría funcionar correctamente, sino que sería un completo caos. Tristemente, en el mundo en que vivimos, cada vez hay más falta de respeto a la autoridad policial, menos profesionalidad cada vez en los trabajos, falta de respeto de los hijos a los padres, abuso de la autoridad mal ejercida de padres con hijos, de jefes con empleados, de gobiernos corruptos con la gente que gobierna. Pero está claro que el diseño de Dios está bien hecho. Somos nosotros los que metemos la pata a veces por culpa del pecado a ejercer el rol que nos corresponde a cada uno. Está claro que Dios ha delegado en el mundo
una serie de roles en los cuales unos ejercen autoridad y otros quedamos sujetos bajo autoridad. Esto lo sabemos, esto lo asumimos, y es por ello que los 3 ejemplos que os he puesto hace un momento os parecen ridículos. Por tanto, si Dios ha establecido también un principio de autoridad y sujeción en la esfera del matrimonio, nos debería parecer ridículo, absurdo, al igual que estos 3 ejemplos, que no cumpliese el esposo con el rol que le ha sido asignado, o que la esposa no cumpliese con el papel que le ha sido asignado, de manera que nos parece lógico los papeles de jefes, empleados, autoridades, gente gobernada, padres, hijos. Así que en esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio de Colosenses, como hacemos todos los domingos, y vamos a ir al capítulo 3 y vamos a continuar con los versículos 18 y 19, Colosenses 3, 18 y 19, y en este texto vamos a ver 2 instrucciones para tener el éxito en el matrimonio. Vamos a ver el secreto del matrimonio y el apóstol Pablo, movido por el Espíritu, nos va a dar 2 instrucciones para tener éxito en el matrimonio. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 18, leo la versión de las Américas. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y antes de considerar estos versículos no podemos olvidar nunca el contexto en el que se encuentra el texto que vamos a leer. Vamos a ver muy por encima una panorámica de lo que llevamos visto hasta ahora en Colosenses para llegar a este texto entendiendo su contexto. Si os acordáis, empezamos viendo cómo el apóstol Pablo una y otra vez está defendiendo, está recalcando la preeminencia de Cristo sobre todas las cosas creadas. Sobre la creación, sobre la iglesia, sobre absolutamente todo lo creado. Y la suficiencia de Cristo sobre la salvación y sobre la vida piadosa del creyente. Para tener una vida espiritual plena, Cristo es suficiente. ¿Por qué hace Pablo este alegato una y otra vez y una y otra vez? Bueno, pues porque, como sabéis, está atacando o se está defendiendo de una serie de herejías que estaban amenazando la iglesia. Estos falsos maestros proclamaban que Cristo no es suficiente para la salvación, que Cristo no es suficiente para una vida espiritual plena, sino que hay que añadirle alguna cosa más a Cristo para completar el trabajo que Él vino a realizar. Había que añadirle cosas tales como la sabiduría de este mundo, como filosofía de este mundo, observar ciertos mandatos legalistas, buscar ciertas experiencias místicas, negarse a sí mismo de ciertas prácticas, como decían los ascetas. Y Pablo niega rotundamente estas enseñanzas. Rechaza, refuta, confronta, combate estas herejías diciendo no. Cristo es superior, Cristo es preeminente y Cristo es suficiente sobre todas las esferas de este mundo y por lo tanto también sobre la esfera del matrimonio. Recordemos la ecuación matemática, que no es mía, se la escuchaba a Sugel Michelin, tampoco es suya, él citaba a otro autor, del cual no me acuerdo el nombre, pero que dice esta ecuación matemática, y la sabéis ya, que Cristo más nada es igual a todo. Que todo menos Cristo es igual nada. Cristo es suficiente. Y vimos como al estar en Cristo, espiritualmente los creyentes hemos muerto y hemos resucitado con Él. Nuestra deuda con respecto al Padre ha sido saldada, nuestra deuda ha sido clavada en la cruz con Cristo, nuestros pecados han sido borrados con la sangre de Cristo, hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios, porque somos vistos por el Padre a través de la justicia del Hijo. Y esta regeneración que se ha producido en nosotros desde el mismo momento de la salvación ha traído un cambio radical a nuestras vidas. El viejo hombre ha desaparecido para siempre de nosotros. Nuestra naturaleza no regenerada ha muerto. Eso no significa que no seamos afectados por el pecado mientras vivimos en este cuerpo de carne, pero el viejo hombre ha muerto. El nuevo hombre ha sido puesto en nosotros de manera completa y absoluta, pero tiene que ir creciendo.
Recordad, igual que un bebé nace completo, pero tiene que ir alimentándose, tiene que ir madurando, perfeccionándose, nosotros tenemos que ir creciendo en este nuevo hombre que ya tenemos completo y hemos de revestirnos de ciertas cualidades. Necesitamos un alimento sano para crecer, que solo lo encontramos en la palabra de Dios, y nos vamos moldeando, conformando a la imagen de nuestro modelo, que es Jesucristo. Esta transformación va a ir produciendo poco a poco frutos tales como amor, tierna compasión, bondad, humildad, paciencia. Nos va a ayudar a soportarnos los unos a los otros, a perdonarnos los unos a los otros, y todo atado con el cinturón del amor. Y estos frutos van a hacer que el creyente sea gobernado, que la vida del creyente sea gobernada por la paz de Cristo. Que la vida del creyente sea guiada, gobernada por la palabra de Cristo. Y que el creyente haga todo, absolutamente todo lo que hace en el nombre de Cristo. No como una fórmula mágica, decir todo en el nombre de Cristo hago esto, sino sujeto a la voluntad de Cristo, alineado con la voluntad de Cristo. Y estos frutos tienen que verse en nuestra relación matrimonial. Así que vamos a ver dos instrucciones para tener éxito en el matrimonio. Y la primera de las instrucciones es una instrucción para las esposas. Versículo 18. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Decir en estos días que una mujer se tiene que sujetar a un marido es como si yo ahora cojo un plato de la vajilla de mi casa, cojo un tenedor y empiezo a arañarlo una y otra vez. Le va a sonar mucho mejor ese ruido, ese rechinar a la mayoría de la gente, que decir que la mujer se tiene que sujetar al marido. La primera respuesta automática de la mayoría de la sociedad va a ser llamarme retrógrado, machista, inhumano, insensible, maltratador, abusador. Y esto se debe a que realmente la gente no tiene ni idea de lo que significa la sujeción bíblica. Y esto a su vez es consecuencia de la maldición del machismo y del feminismo que está sobre toda la sociedad y que tristemente se está infiltrando cada vez más en las iglesias. Esta maldición del machismo, esta maldición del feminismo no es algo nuevo, no depende de una determinada cultura, sino que se originó en el segundo uno de la caída del hombre y la mujer en el Edén. Antes de la caída, Eva no tenía problema ninguno en sujetarse a Adán. Adán y Eva vivían en armonía, cumpliendo cada uno con el rol, con el papel que Dios le había dado a desempeñar. Pero llegamos a Génesis capítulo 3. Eva no se sujeta a su marido y toma del fruto prohibido. Adán no ejerce su función de liderazgo con ella y en vez de ayudarla, guiarla, confrontarla por lo que ha hecho, también peca tomando del fruto. Y Dios les tiene que decir en Génesis 3:16, a la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. En esta maldición le dice: tu deseo será para tu marido. Y como sabéis, aquí no se refiere a un deseo de apetito sexual, no se refiere a un deseo de tipo afectivo, sino que hace referencia al mismo deseo que vemos un capítulo después en Génesis, en el capítulo 4, versículo 7, donde el Señor está hablando con Caín. Caín tiene una tentación de cometer un pecado muy grande, y dice Génesis 4:7, le dice Dios a Caín: si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Como dice Reina Valera, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esta palabra deseo significa empujar, coaccionar, forzar, tratar de controlar por la fuerza. El pecado quería tratar de controlar por las malas a Caín, pero Dios manda a Caín a controlar a su vez, a enseñorearse del pecado.
Por tanto, esta maldición de Eva, de tu deseo será para tu marido, significaba que a partir de ese momento, el deseo de la mujer iba a ser tratar de usurpar la posición de liderazgo del marido, asumir el rol de autoridad que le ha sido concedido al esposo. Y es curioso que ninguna mujer creyente, sea más feminista, sea menos feminista, pone en duda la primera parte de la maldición. En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a tu hijo. Y dicen, pues sí, esa maldición nos ha caído. Entonces, ¿por qué no dar crédito a la segunda parte? Si está a continuación. Mujeres, tenéis que examinaros a vosotras mismas y ver si ese espíritu de rebeldía está en vosotras. Y si está en vosotras, enseñorearos sobre él. Someteos a Dios y ser obedientes a su palabra. Pero los hombres no nos libramos de la maldición tampoco. Dice que ante este asalto al poder, por llamarlo de alguna manera, de la esposa al esposo, dice que el esposo tendrá dominio sobre ella. Es decir, va a tener la inclinación pecaminosa de poner a la mujer bajo sus pies, de tratar de dominarla por la fuerza. Y este dominio, como veremos a continuación, no es lo que significa ser cabeza del hogar. No es lo que significa ser el líder del matrimonio. Esposos, examinémonos a nosotros mismos y sujetémonos a la palabra de Dios y obedezcámosla en todo. Y es con esta maldición donde comienza la lucha de los sexos. Hasta nuestros días dura y seguirá hasta que nuestro Señor vuelva y arregle todas las cosas y destruya a la serpiente de una vez por todas. Mientras tanto, aquí estamos. Y necesitamos de la gracia de Cristo, mediante la llenura de su Espíritu, es decir, mediante ser controlados por la palabra de Dios, para recuperar la armonía en nuestra relación matrimonial, armonía que ha sido afectada por el pecado. Y para tener claro lo que vamos a estudiar hoy, primero tenemos que tener claro cuál es el propósito de Dios para el matrimonio. Y para ello vamos a ir al texto paralelo al que acabamos de leer en esta mañana, que como sabéis se encuentra en Efesios capítulo 5. Y vamos a leer a partir del versículo 25 hasta el 33, como digo, para ver cuál es el propósito del matrimonio, este matrimonio que se ha visto afectado por el pecado. Efesios capítulo 5, vamos a leer del 22 al 33. Dice el versículo 22: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la Iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los esposos a sus mujeres como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Poned atención ahora, versículo 31 y 32. Porque por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. Si os fijáis, Pablo está haciendo una comparación entre la relación del matrimonio y la relación que tiene Cristo con la Iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. El versículo 31 está citando Génesis 2:24. Y cuando Moisés, movido por el Espíritu, estaba escribiendo Génesis, él no sabía que el propósito principal del diseño original de Dios para el matrimonio era que el matrimonio fuese un reflejo, que fuese un ejemplo de la relación que tiene Cristo con la Iglesia, ya que ni había venido Cristo,
ni había iglesia. Grande era este misterio para Moisés. Recordemos que un misterio en la Biblia es una verdad que solo la podemos conocer si Dios nos la revela. No es una verdad que nosotros podemos alcanzar por nosotros mismos, sino que hasta que Dios no descorra ese velo que está sobre esa verdad, no podemos llegar a conocerla. Por mucho que Moisés quisiera, no podía conocer las implicaciones de lo que él estaba escribiendo. Pero Dios ha tenido a bien revelárnosla a nosotros. Grande es este misterio, pero ¿cuál es el misterio? Hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. El propósito principal del matrimonio no es fueron felices y comieron perdices. El propósito principal del matrimonio no es encontrar a tu media naranja para que te complemente y estés completo. El propósito de la relación matrimonial es ser un ejemplo vivo de la relación que tiene Cristo con su Iglesia. Como dijo un predicador, el propósito del matrimonio es ser una parábola viviente de la relación de Cristo con la Iglesia. Esta relación tiene que ser para los matrimonios tanto nuestro estándar a imitar como nuestro modelo a reflejar al mundo. Y por supuesto, cuando en el matrimonio cada uno de los cónyuges cumple con el rol que le ha sido asignado, vivirán felices y comerán perdices. Encontrarán a su media naranja y serán complementarios, serán realizados. Pero esto ha de ser el resultado del matrimonio, no la motivación del matrimonio. Mi querido hermano, mi amada hermana, tú no eres el centro de tu matrimonio. Tu cónyuge no es el centro de tu matrimonio. Tus hijos no son el centro de tu matrimonio, sino que Cristo tiene que ser el centro de tu matrimonio. Su gloria a través del Evangelio tiene que ser el centro de tu matrimonio. Y la relación que Él tiene con la Iglesia ha de ser reflejada en tu matrimonio. Volvamos al versículo 18. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, y como solemos hacer muchas veces, para aclarar qué significa algo, es mejor saber primero qué no significa algo. ¿Qué no significa estar sujeta a tu marido? Que la mujer se sujete al marido no significa que la mujer es inferior al marido en ningún aspecto. Sumisión, sujeción, no es sinónimo de inferioridad. El ejemplo más claro lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. El Hijo, siendo Dios, siendo igual a Dios, se somete voluntariamente a la voluntad del Padre, y esto no le hace inferior al Padre. Pero no solo la sumisión en igualdad no te hace inferior, sino que la sumisión en superioridad a alguien inferior no te hace inferior tampoco. En Lucas 2:51 vemos como Jesucristo también se sujeta a sus padres terrenales. Y Jesús es infinitamente superior a cualquier ser creado. Pero por eso no le hizo, sujetarse no le hizo menos glorioso, no le hizo inferior a sus padres. Sujeción al marido no significa obediencia ciega al marido, agachar la oreja, agachar la cabeza y cumplir lo que me pida sin rechistar. Si tu esposo te pide que hagas algo pecaminoso, rehúsa obedecerle. Hechos 5:29 nos dice que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Estar sujeta a tu marido no significa ser la chacha. No significa ser la criada del hogar que tiene que hacer todas las tareas del hogar y luego llevarle las zapatillas al marido y tratarlo como un rey mientras él ve la televisión y lee el periódico. En Génesis 2:18 vamos a ver que la mujer no solo no tiene que agachar la cabeza, sino que la mujer que se sujeta tiene voz, tiene voto, tiene total importancia su opinión en el matrimonio. Génesis 2:18 vemos que Dios crea a Eva y dice que la crea para que fuese una ayuda idónea para Adán. Y cuando dice esto, estamos antes de la caída, no después de la caída.
No pecas y como consecuencia del pecado ahora te vas a sujetar a tu marido. No, no. Siendo Adán un hombre perfecto, sin pecado, viviendo en el paraíso, Dios lo mira y dice, este necesita ayuda. ¿Y qué hace Dios? Crea a Eva. Le da una ayuda idónea. Y como digo, si él, siendo perfecto y sin pecado, necesitaba ayuda, cuánto más nosotros, esposos imperfectos, necesitamos la ayuda de las esposas, pero 25 horas al día. La ayuda idónea. Esta palabra ayuda, en Génesis es la palabra hebrea ezer. Aunque la mayoría conoce esta iglesia como la iglesia Arfila, pero es la iglesia Ebenezer, piedra de ayuda. Y esta palabra ayuda normalmente en el Antiguo Testamento no la encontramos para alguien que recurre a una persona inferior que le eche un cable, sino que la palabra ayuda en el Antiguo Testamento normalmente se usa para presentar a Dios como nuestro ayudador. Un ayudador infinitamente superior a quien está ayudando, pero que, como Juan Pablo ha leído hoy, se humilla, se inclina desde su posición de superioridad para ayudar al necesitado. Como ayuda idónea, la mujer no solo apoya al esposo, no solo anima al esposo, sino también que enseña al marido, corrige al marido si está equivocado, confronta al marido si está pecando. Ahora bien, esto ha de hacerlo de forma respetuosa y de forma sabia. Dice Proverbios 31:26 que esta mujer virtuosa abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Y hablando de esta mujer virtuosa, su misión no significa no tener iniciativa, no tener creatividad, tener falta de talento, no. No tenemos tiempo para entrar en Proverbios 31, necesitaríamos varias predicaciones. Pero esta super mujer virtuosa tiene dones increíbles, los pone en práctica y no por ello anula la autoridad del esposo. Entonces, sabiendo qué no significa sujeción, ¿qué es lo que significa sujetaos a vuestros maridos? Pues la palabra sujeción tiene la idea de someterse voluntariamente, y subrayo este voluntariamente, someterse voluntariamente al liderazgo de otra persona. El concepto de sumisión presupone, como hemos visto antes, que Dios ha colocado a algunos en posición de autoridad y otros dentro de la esfera de dicha autoridad. Tenemos que tener clarísimo que el apóstol Pablo no está diciendo en ningún momento que el marido tiene que someter a la mujer, sino que está hablando de una esposa que se somete voluntariamente al marido, decide colocarse voluntariamente bajo el liderazgo de su esposo. Y fijaos que sigue diciendo el texto, como conviene en el Señor. No es algo que le conviene al Señor que haga, no. Le conviene al matrimonio, como conviene en el Señor, como es lo apropiado porque el Señor lo ha diseñado y lo ha establecido para que el matrimonio funcione de manera adecuada. La esposa no se sujeta al marido porque sea inferior, no se sujeta al marido porque él es superior, sino porque ha decidido voluntariamente ocupar el rol que le ha sido designado por Dios en su matrimonio. Hemos leído Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Este como al Señor no significa que se tienen que sujetar de la misma manera que se sujetan al Señor, porque su marido no es Dios. La sujeción que uno tiene con Dios no es la misma que tiene con el esposo. El único merecedor de toda gloria, de toda honra, es el Señor. Pero lo que está diciendo es, el Señor ha establecido los roles en el matrimonio y tú te debes sujetar como Él te ha mandado. Sujetaos a vuestros maridos como al Señor, como el Señor os ha mandado. Porque el ejercicio de la sujeción no depende de lo respetable que es tu marido. El someterse voluntariamente no depende de la inteligencia de tu marido, de la condición espiritual de tu marido, de si es más o menos romántico, de si es más o menos cariñoso,
o cualquier otro aspecto que podamos considerar. Tienes que sujetarte a tu propio marido, incluso, dice Primera de Pedro 3, 1, 2, cuando son desobedientes a la palabra. Aquí está diciendo cuando no son creyentes. ¿Para qué? Para que puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Cuando la mujer se sujeta en el hogar al marido, está dando testimonio de su obediencia a Cristo, está predicando con su vida a Cristo, y esto es un medio poderoso que Dios usa para que un esposo pueda ser traído a los pies de Cristo. Por lo tanto, esposa, el motivo de sujetarte a tu marido no es lo respetable que pueda ser tu marido, con las cualidades que posee o que carece, sino lo infinitamente respetable que es nuestro Señor. Y una esposa que no se sujeta al esposo, lo que está haciendo al fin y al cabo es no sujetarse a Cristo. Resumen, ¿por qué tú, esposa, tienes que sujetarte a tu marido? Porque es la voluntad del Señor. Es la voluntad de tu Salvador. Y tú deseas obedecer a tu Señor. Estamos viendo dos instrucciones para tener éxito en el matrimonio. Hemos visto una instrucción para la esposa, sujetarse a su marido y ser la ayuda idónea del marido. Y ahora vienen las instrucciones para los esposos. Versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esposa, ¿te parece difícil el rol de sujetarse voluntariamente al marido? No te lo va a parecer tan difícil cuando veas el rol del marido para con su esposa. Mira, cuando Susana y yo hace algunos años en León estudiábamos un estudio, valga la redundancia, sobre el matrimonio cristiano, con el predicador Luis Contreras, terminó el estudio, Susana me miró y me dijo: doy gracias a Dios por ser mujer y no tener que ser un esposo. En Efesios 5:23 se nos dice que el marido ha de ser cabeza del matrimonio, que este es el rol del liderazgo que Dios le ha conferido al hombre en el hogar. Pero eso ya, esposo, se te ha otorgado. No tienes que hacer nada para conseguirlo. Así que tu principal responsabilidad en el matrimonio, el mandamiento prioritario que Dios te da como esposo para tu matrimonio, siendo cabeza del matrimonio, por supuesto, dice que es amar a tu esposa. Y para entender el tipo de amor que está hablando aquí el apóstol Pablo, nos da una pauta. No seáis ásperos con ella. Y luego en Efesios nos da una aclaración, una panorámica más completa de lo que significa este amor que demanda Dios para nuestras esposas. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia. Así que vamos a ver en primer lugar qué significa ese no ser ásperos con ella, y lo vamos a complementar viendo qué es amar a la esposa como Cristo amó a la Iglesia. Esta palabra, no seáis ásperos, la palabra áspero viene en el original de la palabra ajenjo, que implica amargura. Los esposos tenemos que evitar por todos los medios posibles ser amargos con nuestra esposa. Debemos evitar ser desconsiderados con ella y mucho menos, recordar el contexto de Colosenses en el que nos encontramos, recordar el versículo 8 del capítulo 3, mucho menos tener con ella ira, enojo, malicia, maledicencia, mentirle, tener palabras deshonestas con ella. No olvidemos el contexto en el que Pablo está escribiendo Colosenses. En ese contexto, no seáis ásperos con ella. Se nos acaba de llamar a vestirnos del nuevo hombre y a tener compasión tierna, entrañable misericordia, dice Reina Valera, tener bondad, mansedumbre, humildad, paciencia, perdón. Todo eso tiene que ir atado con el cinturón del amor, y nuestras esposas tienen que ser las primeras beneficiarias de nuestro nuevo hombre. No seáis ásperos. Esto implica que tenemos que entender, aunque ya lo hemos dicho, que la palabra de Dios es la que manda a la esposa a someterse, pero no manda al marido a someter a la esposa. No seáis ásperos conlleva la idea de 1 de Pedro 3:7 de convivir de manera comprensiva con vuestras mujeres. Tratarlas, dice Pedro, como un vaso más frágil
puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Cuida a tu esposa, sé comprensivo con ella, protégela física y emocionalmente, hónrala, respétala, porque al igual que nosotros, ella, dice el texto de 1 de Pedro 7, son hijas de Dios, igual que tú eres un hijo de Dios. No es inferior a ti, es igual hija de Dios que tú, hijo de Dios. Es coheredera de la gracia de la vida. Y Dios a los esposos nos ha dado el privilegio y la gran responsabilidad de entregarnos a una de sus hijas para que la amemos y para que la cuidemos. Miguel Núñez, hablando de no seáis ásperos con ella, resumo, parafraseo lo que él dice, pero él habla de las mujeres como unas olas en el mar, hablando de esos altibajos que pueden tener en las emociones. Y dice, las mujeres son como olas, y cuando llegan a nosotros esas olas, podemos ser, los esposos, dice, podemos ser arrecifes contra los que chocan, o podemos ser playas de arena cálida en las cuales se recuesta esa ola. ¿Qué tipo de destino eres tú, esposo, para la ola de tu esposa? ¿Eres un arrecife áspero, rocoso, afilado? ¿O eres una playa apacible donde esa ola puede reposar y descansar tranquilamente? Pero amar a tu esposa va más allá de no ser áspero con ella. El mandamiento principal es que el esposo ame a la esposa como Cristo amó a la Iglesia. El listón está muy, pero que muy alto para los esposos. ¿Cómo amó Cristo a su Iglesia? Efesios 5:25 continúa diciendo, entregándose a sí mismo por ella para santificarla. ¿Cómo se entregó por ella para santificarla? Se entregó hasta la muerte en la cruz. Y no precisamente porque vio méritos en la esposa, en la Iglesia, en los creyentes, que dijeran, esto merece la pena que yo dé mi vida. Lo hizo únicamente por amor a la Iglesia. Así que ahí está la palabra clave del amor del esposo por la esposa. Entrega. El amor del esposo con la esposa conlleva entrega. Y no una entrega cualquiera, no una entrega parcial, sino la entrega, dice el texto, que él se entregó a sí mismo. Esposos, la entrega es de nosotros mismos, una entrega al 100% por tu esposa. Y como sabemos, el amor que se refiere aquí Pablo no es un amor meramente sentimental, romántico, basado en las emociones, sino que es un amor práctico, es un amor sacrificado, que busca el bien de la persona amada. No por el beneficio que me pueda dar a mí amar a esa persona, no por lo bien que yo pueda sacar del amor a esa persona, sino por el bien de la persona que es amada. El amor no depende de tus sentimientos. Decíamos que la mujer no ha de sujetarse al hombre por lo respetable que es el marido. Pues esposo, amar a tu esposa no depende de tus sentimientos. No depende de si has tenido un buen día o un mal día en el trabajo, de si has podido dormir bien, no has podido dormir bien, y en función de eso, pues amo a mi esposa ese día hasta aquí o la amo hasta aquí. No. Independientemente de la situación en la que nos encontremos. Mi prioridad como esposo, tu prioridad como marido, es buscar la felicidad de tu esposa. Nuestra prioridad es buscar el cuidado de nuestra esposa, buscar la protección de nuestra esposa, buscar que nuestra esposa pueda realizarse como mujer en la vida. Y todo ello a una costa de renunciar a nuestra comodidad, de renunciar a nuestros deseos, de renunciar a nuestro bienestar, si eso significa lograr el bien de tu esposa. En definitiva, marido, amad a vuestras mujeres significa sirve a tu esposa, entregando tu vida a tu esposa. No lo olvides, siguiendo el modelo de Cristo, el cual se entregó a sí mismo por ella.
Cristo se entregó por una iglesia imperfecta, compuesta de pecadores que una y otra vez le decepcionamos, aunque día a día nos va transformando a su imagen por medio de su palabra y por el poder de su Espíritu Santo. Los esposos somos pecadores imperfectos que nos hemos casado con pecadoras imperfectas. Y de la misma manera que tenemos que ir conformándonos día a día a la imagen de Cristo, tenemos que ayudar a nuestras esposas, como hemos leído en Efesios, a santificarlas, a guiarlas en su vida de santificación progresiva. Por supuesto, la esposa es la responsable de su santificación. A ella, por ser esposa, no se le quita la aplicación de 2 de Pedro 3:18, de que todos somos llamados a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ella es la responsable de su santificación. Pero el esposo hemos sido llamados, tenemos la responsabilidad de ayudar a la esposa en este proceso de santificación progresiva. Volvemos a Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Esposo, tienes que ayudar a tu esposa a crecer en santidad. Y esto tiene como meta que ella pueda presentarse un día ante Dios sin mancha y sin arruga. Como líder del hogar, tienes que ser ejemplo de piedad para tu esposa. Tu búsqueda de la santidad día a día tiene que ser el ejemplo, el reflejo que guíe a tu esposa. Y esto conlleva dedicarle primero tiempo a la palabra, para ser tú el que es conformado a la imagen de Cristo. Pero en segundo lugar, necesitas dedicarle tiempo a tu esposa, tanto presencialmente con ella, como horas y horas de oración por tu esposa. Tu meta como esposo ha de ser amar a tu esposa, entregarte por tu esposa, embellecer el carácter de tu esposa y guiar a tu esposa en su crecimiento espiritual. Y yo me pregunto, como esposo, y os pregunto, ¿es esa tu prioridad como cabeza del hogar? ¿Eres tu ejemplo para tu esposa? ¿Oras continuamente por tu esposa? ¿Le dedicas tiempo a tu esposa? En resumen, ¿vives entregado para tu esposa? Y vamos terminando. Y si eres soltero o eres soltera, no te estás librando de nada de lo que se está diciendo en esta mañana. La predicación es hoy también para ti. Antes de buscar la media naranja perfecta, prepárate tú para ser la media naranja perfecta de tu cónyuge. ¿Cómo puedes prepararte adecuadamente? Abraza el Evangelio. Profundiza en la palabra de Dios. Vive en obediencia a la palabra de Dios. Y entonces, ora para que Dios te provea de un cónyuge con el cual ambos, los dos, podáis reflejar la relación de Cristo con su iglesia al mundo. Ora para que la palabra de Dios que te ha transformado tu vida sea la que guíe vuestro futuro matrimonio. Y si estás casado, si estás casada, pero estás cumpliendo con un rol diferente al que Dios demanda en su palabra, si tu esposa no te sujetas a la autoridad de tu marido y no eres su ayuda idónea, si tu marido no lideras el matrimonio amando a tu mujer con una entrega total por ella, que sepáis que lo que estáis haciendo en último término es reflejar al mundo una imagen distorsionada, errónea, una mentira de lo que es la relación de Cristo con su iglesia. ¿Qué demanda Dios de tu matrimonio? Que reflejes la relación de Cristo con la iglesia.
Por un lado, esposas, reflejar el rol de Cristo como ejemplo de sumisión voluntaria del Hijo al Padre. Por otro lado, esposos, reflejar a Cristo en cuanto a su rol como cabeza de la Iglesia y en cuanto a su entrega amorosa por la Iglesia. El esposo, siendo cabeza del hogar, ha de amar de manera entregada y sacrificial a la esposa. La esposa, siendo igual delante de Dios a su marido, se sujeta voluntariamente a su esposo bajo la autoridad que Dios le ha conferido a éste. ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¿Un matrimonio sin problemas? No. ¿Un matrimonio exitoso? Rotundamente sí. Y ese matrimonio de éxito va a ser un faro que va a iluminar poderosamente al mundo con la luz del Evangelio de la salvación de Cristo mediante la obediencia a la palabra de Dios. Así que 2 preguntas para terminar. Esposa, ¿es la palabra de Dios tu norma suprema y absoluta de fe y conducta? Sujétate voluntariamente a tu esposo. Esposo, ¿es la palabra de Dios tu norma suprema de fe y conducta? Ama a tu esposa de manera entregada como Cristo ama a su Iglesia y no sea áspero con ella. Mis queridos hermanos, seamos obedientes a la palabra de Dios. Seamos obedientes a la palabra de Dios y busquemos en nuestros matrimonios el seguir el modelo de Cristo para que, como fin último, podamos darle a Él la gloria que solo Él se merece. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la claridad de tu palabra. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra no tiene ningún error y no nos conduce al error. Te damos gracias porque tu palabra ha sido inspirada, ha salido de tu boca y es suficiente para guiar nuestras vidas y entre ellos nuestro matrimonio y es la autoridad suprema de nuestras vidas. Y te damos las gracias porque tú te has revelado a nosotros, porque tú nos has mostrado muchos misterios que otros creyentes de otros tiempos anhelaban ver y en tu voluntad decidiste no mostrárselos, Señor. Y teniendo las cosas tan claras, Padre, queremos que tu Santo Espíritu gobierne nuestras vidas y sea tu palabra la que nos guíe como esposos, como esposas, como hijos, como padres, como empleados, como jefes, como compañeros, como vecinos, como cualquier ámbito, cualquier esfera de la sociedad en la que tú nos has colocado, Señor. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo, una parábola viviente, como hemos escuchado, de tu Evangelio a aquellos que no te conocen. Y que por medio de tu Evangelio puedan venir a ti aquellos que han de ser salvos, Señor. Muchas gracias por los muchos que nos encontramos aquí, que ya fuimos salvados por la palabra, por el Evangelio que oímos y que nos dio vida para poder aceptarte. Y a los que se encuentran aquí o los que nos escuchan desde internet y no te tienen en sus vidas, que tu palabra poderosamente penetre en sus corazones, que les dé vida a aquellos que están muertos espiritualmente, que les dé fe para poder acudir a ti y aceptarte como Señor, como Salvador de sus vidas, Señor. Que podamos reflejar al mundo tus virtudes, tus bondades, tus promesas y sobre todo que en cada momento, con nuestras vidas, hagamos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que con nuestras vidas busquemos el hacer tu voluntad a cada momento y que seas tú el que reciba toda la gloria y toda la honra. Esto te pedimos y te agradecemos en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.